pasó, pasó, la herida sanó. 25 datos impactantes de los Mier. Imagina que detrás de esos teclados dulces y esas cumbias románticas que hacían suspirar a medio México, existiera una historia marcada por pleitos escondidos, tragedias familiares y decisiones que cambiaron el rumbo del grupo para siempre. Porque aunque muchos los recuerdan como los príncipes de la música chicana, la verdad es que su corona estuvo llena de sombras, lágrimas y secretos que pocos se atreven a contar. No me he podido acostumbrar a estar sin ti. Y es por ello que hoy te presentamos 25 datos, escándalos, tragedias y mitos de los Mier, la agrupación que pasó de la gloria a la sospecha, del éxito internacional a la polémica interna, y que todavía hoy sigue dando de qué hablar. Número 1. El cambio de nombre forzado. Al principio se llamaban Grupo Armonía, un nombre inocente, casi de rondalla juvenil. Pero en 1982, cuando Óscar Flores y Homero Hernández los escucharon tocar, la disquera prácticamente les dijo que ese nombre no vendía. Así que sin pedir permiso ni dar muchas opciones, los bautizaron como Hermanos Mier. Santa Claus le dio un beso a mamá. Lo que parecía un detalle simple se convirtió en el primer choque con la industria, un sello que les impusieron a la mala. Con el tiempo, terminaron reducidos a simplemente los Mier, un nombre que sí pegó, pero que muchos en el pueblo recuerdan como un cambio obligado, no una elección de familia. Detrás de este episodio siempre quedó la duda, ¿se dieron por necesidad o los doblaron con contratos y promesas imposibles de rechazar? Lo cierto es que desde el inicio quedó claro que en el mundo grupero, los que mandaban no eran los músicos, sino los que movían los hilos en los escritorios. Y la señorita fulana de tal. Número 2. Los pleitos ocultos entre hermanos. Oficialmente, los Mier siempre se mostraron como un bloque unido. Pero las malas lenguas dicen que no todo era armonía. Se rumora que Héctor Mier, líder y tecladista, solía chocar con Eduardo, guitarrista y considerado el más bailador. Las discusiones iban desde quien debía tener más protagonismo en las canciones, hasta quien se llevaba los aplausos al final de los shows. 8 años tienen apenas, 9. Exactamente, vamos para 9 años. Ya he formado el grupo, somos 4 hermanos en el grupo. Perfecto. Si me permite. En backstage, algunos trabajadores cuentan que las tensiones eran tan fuertes que en varias ocasiones los hermanos ni se hablaban antes de salir al escenario. Afuera todo era sonrisas y coreografías, pero adentro la sangre hervía. Aunque nunca hubo una ruptura pública, varios fans aseguran que esas fricciones se notaban en las entrevistas, respuestas cortantes, miradas incómodas y silencios que decían más que 1000 palabras. Quizá esa sea la razón por la que muchos creen que el verdadero drama de los Mier siempre se resolvió entre 4 paredes, lejos de los reflectores. ¿Cómo no voy a recordarte, mi amor, si preguntan por ti, mis amigos? Número 3. El mito del bajo perfil. Una de las mayores curiosidades de los Mier es que nunca protagonizaron grandes escándalos mediáticos, al menos de forma oficial. Mientras otras bandas gruperas aparecían en portadas por broncas, romances o arrestos, ellos parecían vivir en una burbuja de calma. Pero esa calma, para muchos, era demasiado sospechosa. Hay quienes dicen que los problemas sí existían, solo que los Mier los escondían mejor que nadie. Que no digas, eso lo siento hasta en la piel. Desde demandas con disqueras hasta pleitos con grupos rivales, se rumora que todo se negociaba en privado, con dinero de por medio y acuerdos de confidencialidad. Esa imagen de grupo limpio terminó siendo, paradójicamente, lo que más alimentó las intrigas. Porque en el mundo del regional mexicano, quien no aparece en chismes, parece que esconde algo. Y los Mier, con su silencio mediático, levantaron la sospecha de que tras bambalinas hubo más de una tormenta que nunca salió a la luz. Pues sí, nos dejó, la mejor herencia que nos dejó fue la música, la llevamos en la sangre y pues amamos la música, por eso es que estamos aquí ya después de 13 años de carrera y con muchas satisfacciones, tropiezos, pero todo tomándolo con optimismo para salir adelante. Claro. Y si crees que esto estuvo fuerte, espera a lo que sigue, muertes trágicas, sustituciones polémicas y hasta rumores de negligencia médica. Así que suscríbete al canal, activa la campanita y comenta qué canción de los Mier recuerdas con más morbo, porque lo más sabroso apenas comienza. Siento que se va mi vida, ¿y hasta cuándo? Número 4. La muerte de Sergio La Yeguita Flores. En 2013, el mundo grupero se sacudió con la noticia, Sergio Flores, mejor conocido como La Yeguita, perdía la vida a los 45 años. Oficialmente, la causa fue un cáncer de páncreas que lo consumió en silencio.
Pero lo más intrigante fue cómo se manejó todo. El grupo casi no hablaba del tema, y el diagnóstico solo se hizo público cuando Sergio ya no estaba. Para muchos fans, esa discreción levantó sospechas. La mañana de este sábado, Sergio Flores Mier, el menor de los integrantes de esta agrupación, perdió la batalla contra el cáncer de vesícula que lo invadió hace 3 meses. Algunos creen que se trató de ocultar la gravedad de la enfermedad para no afectar la imagen de la agrupación ni cancelar giras. Otros, más suspicaces, aseguran que la familia prefirió el hermetismo porque no querían mostrar debilidad en un momento donde todavía peleaban por contratos y escenarios. La muerte de Sergio dejó un vacío irreemplazable. Era el percusionista y voz de apoyo, pero también el toque alegre del grupo. Su ausencia fue un golpe devastador que sembró la duda sobre si los Mier podrían seguir de pie o si, con él, también moría la esencia que los había hecho únicos. Uno no quisiera que pasaran estas cosas nunca, pero pues a ver, son cosas que nos manda nuestro Señor y pues hay que aceptarlas, ¿no? Sí, es uno de los momentos más difíciles que hemos vivido en nuestra trayectoria ya de 30 años. Número 5. El adiós inesperado de Eduardo Mier. Si lo de Sergio había sido duro, lo de Eduardo Mier fue un verdadero balde de agua fría. En 2017, a los 54 años, el guitarrista falleció tras complicaciones renales provocadas por una bacteria en la sangre. El reporte médico parecía técnico, pero muchos fans no se lo tragaron tan fácil. En redes comenzaron a circular teorías, unos decían que había sido negligencia médica, que lo dejaron avanzar demasiado sin atenderlo. Y Eduardo, que es el guitarrista del grupo, nada más que ahorita. Otros aseguraban que Eduardo llevaba tiempo con problemas de salud y que la banda intentó minimizar la situación para no frenar sus presentaciones. Incluso hubo quien sugirió que el estrés de las giras pudo haber empeorado todo. Más allá de las versiones, la pérdida fue devastadora para la agrupación. Eduardo no solo era guitarrista, era el ángel del grupo, como lo describieron sus hermanos, y el que ponía el ritmo bailador. Su partida dejó un hueco emocional y artístico que parecía imposible de llenar. Número 6. El relevo polémico, los hijos al rescate. Tras las muertes de Sergio y Eduardo, los Mier se enfrentaron a una encrucijada, disolver la agrupación o reinventarse. Optaron por lo segundo, y fue entonces cuando los hijos de Héctor dieron el paso al frente. Héctor Jr. y Milton tomaron los lugares vacíos, buscando mantener viva la herencia familiar. Pero este relevo no estuvo libre de polémica. Para muchos fans, aquello ya no era los Mier, sino una versión recargada que usaba el mismo nombre para seguir cobrando contratos. En entrevistas y foros de seguidores, comenzaron a escucharse frases como ya no son los originales o eso ya no es lo mismo sin Eduardo y Sergio. La polémica no fue menor, mientras algunos aplaudían la continuidad generacional, otros lo veían como una falta de respeto a la memoria de los que se habían ido. Y aunque el grupo siguió llenando escenarios, la intriga quedó marcada. ¿Eran todavía los Mier o solo un recuerdo disfrazado de presente? Número 7. El golpe silencioso contra la disquera. A mediados de los 2000, los Mier sorprendieron con un movimiento que pocos entendieron en su momento, regrabaron varios de sus éxitos clásicos en nuevas versiones. Oficialmente era un homenaje a su trayectoria, pero en los pasillos de la industria se habló de otra cosa, una jugada para quitarle poder a RCA, su disquera de años. Los rumores decían que el contrato original no les dejaba regalías justas y que por eso, en lugar de demandar o hacer escándalo, decidieron aplicar la venganza elegante, sacar los mismos hits con un sonido renovado y ponerlos en circulación bajo otro sello. Así, lo viejo se volvía nuevo y el dinero llegaba directo al bolsillo del grupo. Este movimiento se leyó como un pleito callado, un jaque mate en cámara lenta que dejó claro que los Mier no eran tan pasivos como aparentaban. Mientras afuera se vendían como románticos y tranquilos, adentro estaban jugando duro contra la maquinaria de la música. No te rías, te juro que lo vi. Número 8. Rivalidad con Bronco y los Barón de Apodaca. En los bailes de los 80 y 90 había territorio y cada grupo defendía a su público. Se decía que Bronco era el monstruo popular y los Barón de Apodaca eran los consentidos del norte, pero cuando llegaban los Mier, las comparaciones eran inevitables. Los fans más fieles de Bronco acusaban a los Mier de ser copias finas, demasiado dulces para el grupero verdadero.
En contraste, los seguidores de los Mier presumían que su música era más romántica, más limpia, más elegante. Ese pique se alimentaba en los bailes, donde no era raro que se armaran broncas entre pandillas al sonar la coloreteada después de un éxito de Bronco. Aunque nunca hubo una pelea directa entre las agrupaciones, las intrigas de los fans y la competencia en cartelera dejaron sembrada la idea de una rivalidad no resuelta. Y hasta hoy, hay quien dice que los Mier siempre estuvieron a la sombra de Bronco, aunque con un público igual de fiel. Número 9. El peso del apellido Mier. Ser Mier no era solo un apellido, era una marca. Y como toda marca, tenía un precio. Los propios integrantes confesaron en entrevistas que llevar ese apellido los obligaba a mantener un estándar altísimo, no solo en lo musical, sino en lo personal. El morbo vino porque muchos pensaban que esa presión familiar generaba tensiones internas. Los Mier comenzamos el 82, fue cuando formamos el grupo. Cuando hicimos el grupo, se animaron mis hermanos a tocar cada quien su instrumento. Y para el mes ya andábamos tocando en una boda. Había quienes aseguraban que los Mier no podían mostrarse débiles, enfermos o en pleitos, porque la gente esperaba que fueran la familia perfecta del grupero. Esa imagen de dinastía musical se volvió una carga pesada que, según rumores, incluso afectó sus decisiones fuera del escenario. Algunos chismosos de la época llegaron a decir que varios romances no prosperaron porque la familia prefería cuidar el nombre y no mezclarlo con polémicas. Así, el apellido que les dio fama también se convirtió en una especie de jaula dorada. Corazón, daría mi vida por sentirte mía otra. Número 10. El título de Príncipes de la música chicana. En 1985, la disquera lanzó un disco titulado Los Príncipes de la música chicana, con canciones como Corazón Seco y Ahora y Siempre. El mote sonaba rimbombante, pero con el tiempo se volvió un arma de doble filo. Para algunos, ese título era un reconocimiento justo, los Mier habían logrado mezclar la cumbia, la balada y el estilo chicano con gran éxito. De quererte tanto me engañabas tanto y yo no lo creía. Pero otros lo usaban en tono burlón, como si fueran demasiado fresas para competir con las agrupaciones que cantaban corridos o rancheras más bravas. Ese contraste creó un estigma, los que los amaban los veían como reyes de la elegancia grupera, mientras sus detractores los llamaban los fresas del regional. Y aunque ellos lo tomaban con orgullo, la etiqueta siempre dividió opiniones y alimentó comparaciones con otros grupos. Yo siento frío, de ausencia y soledad. No sé si en... Número 11. El boom de la coloreteada. En 1987, los Mier lanzaron el disco que los convirtió en un fenómeno, la coloreteada. El tema principal no solo sonó en todas las radios, también se convirtió en himno de bailes, ferias y hasta fiestas familiares. Era imposible no mover los pies cuando sonaba, pero con el éxito también llegó la polémica. Cuentan que en algunos bailes la canción desataba broncas entre pandillas, porque cada grupo quería imponer su dominio en la pista. La música de los Mier era tan popular que se convirtió en símbolo de barrio, y eso, en los 80, significaba enfrentamientos, alcohol y hasta patrullas llegando a parar la fiesta. Lo que debía ser un éxito musical se volvió un mito social. La coloreteada no solo fue un hit, fue el detonante de historias de golpes, arrestos y chismes que todavía se recuerdan en el norte del país. Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen, por favor. Número 12. Te amo y los amores prohibidos. A mediados de los 90, los Mier reventaron con el tema Te amo. Una balada intensa que, según los rumores, estaba inspirada en un romance secreto de uno de los integrantes. Aunque nunca se confirmó, la intriga corrió como pólvora, de quién estaba enamorado y por qué debía ocultarlo. Vamos a escuchar Te amo, los Mier. Gracias, queremos dedicarla. Se especula que la canción salió de un amor imposible, quizá una mujer comprometida o alguien que no podía estar con el músico por diferencias familiares. El morbo creció cuando varios fans empezaron a dedicar el tema en bodas, sin saber que detrás de esa letra había una historia mucho menos romántica de lo que aparentaba. Así, lo que para el público era un canto de amor eterno, en los pasillos gruperos se murmuraba como un himno a la pasión prohibida. Y ahí está la chispa que mantiene vivo el chisme, cada vez que suena Te amo, alguien recuerda que pudo haber sido la confesión disfrazada de un secreto inconfesable. Número 13. Las llaves de Chicago.
No cualquiera puede presumir que le entreguen las llaves de una ciudad, pero los Mier sí lo lograron en Chicago, uno de los epicentros de la comunidad mexicana en Estados Unidos. A finales de los 80, el grupo recibió este reconocimiento como prueba de su impacto en la diáspora latina. Lo curioso es que ese evento también dejó rumores de fiestas privadas con políticos locales y empresarios. Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando le escuchaba. Algunos decían que los Mier fueron invitados a convivios donde hubo más copas que discursos, y que esas reuniones los convirtieron en favoritos de ciertos grupos de poder. Aunque nunca se comprobó nada, la intriga quedó, ¿fue un reconocimiento solo por la música, o había algo más detrás de ese acercamiento con los poderosos de Chicago? Para muchos, ese fue el momento en que los Mier pasaron de ser músicos a convertirse en símbolos de comunidad y de interés político. Ese hombre con quien tú vives pues te ha comprado. Número 14. El disco dedicado a ti y las 100.000 copias. En 1995, los Mier alcanzaron un hito que pocos gruperos de su generación lograron, más de 100.000 copias vendidas con el disco dedicado a ti. El álbum incluía temas como Tímida y Nada de ti, que se convirtieron en clásicos inmediatos. El morbo apareció cuando los críticos comenzaron a preguntarse cómo un grupo que ya llevaba más de una década en la escena lograba de pronto tal explosión. Algunos insinuaron que la disquera inflaba cifras para mantenerlos en la cima. Otros aseguraban que fue gracias a la compra masiva de copias por parte de promotores que querían colocarlos en Sudamérica. Sea como sea, lo cierto es que con ese disco llegaron a Argentina y Paraguay, donde los recibieron como estrellas internacionales. Y aunque los rumores de manipulación siguen vivos, nadie puede negar que Dedicado a ti consolidó a los Mier como una potencia grupera. Tenemos la primera gira por Estados Unidos, por Texas, Illinois y varias partes de Estados Unidos. Qué bueno, es un grupazo, ¿eh? Gracias. De veras. Número 15. El abrazo de la ONU y UNICEF en Paraguay. Durante sus giras en Sudamérica, los Mier no solo llenaban estadios, también recibieron reconocimientos de la ONU y UNICEF en Paraguay. Oficialmente era un homenaje a su música y a su capacidad de conectar con el público latinoamericano. Pero en el mundo del espectáculo nada pasa sin intriga. Algunos dijeron que ese reconocimiento fue más una movida política que un verdadero premio musical. Otros apuntaban que detrás de esas ceremonias había intereses diplomáticos, usando la fama del grupo como escaparate de buena voluntad. Lo cierto es que, entre rumores y realidades, los Mier lograron lo que pocos gruperos de su tiempo, convertirse en embajadores de la música mexicana en escenarios donde casi nadie del regional había llegado. Nos tocó la gira de Paraguay. Nos tocó, nada más fuimos a Paraguay, ahí estuvimos en diferentes ciudades, y benditos a Dios, muchísimo el éxito. Es algo que disfrutamos mucho. Número 16. La estrella en el Paseo de Monterrey. En el año 2000, los Mier recibieron un homenaje que parecía reservado solo para los grandes, su propia estrella en el Paseo de las Estrellas de Monterrey. Para el público fue un orgullo, pero en el bajo mundo grupero se habló de otra cosa. ¿Fue un reconocimiento real o una movida de sus representantes para seguir inflando su nombre? Hubo quienes aseguraban que la ceremonia fue más un show mediático que un homenaje espontáneo. Y aunque la foto de los hermanos posando orgullosos circuló por todos lados, los rumores apuntaban a que ese evento costó más de lo que aportó. Aún así, en la memoria de los fans quedó como un símbolo de que los Mier eran intocables en la Sultana del Norte. Sí, bueno, pues sinceramente es pura música que le gusta, es familiar, le gusta a mucha gente, a muchas parejas. Y como dicen ustedes, hay mucha gente que se ha casado con nuestra música, ha tocado en las etapas. Número 17. El homenaje a los montañeses del Álamo. En 2011, los Mier decidieron mirar hacia atrás y lanzar un disco en honor a su padre, su abuelo y su tío Jaime, quienes formaron parte de los montañeses del Álamo. El álbum incluía clásicos de esa agrupación y se presentó como un acto de amor y respeto a sus raíces. Pero hasta un gesto tan noble levantó sospechas. Algunos críticos dijeron que más que un homenaje, fue una forma de apropiarse de un legado ajeno para seguir sacando discos y contratos. Otros fans lo defendieron como un gesto justo, pues al final, sin los montañeses, jamás habrían existido los Mier. La intriga quedó en el aire, homenaje sincero o estrategia comercial. Lo cierto es que el disco se vendió bien y reforzó la narrativa de que los Mier no solo eran un grupo, sino una dinastía. Los Mier, esta agrupación, bueno, ¿quién no se sabe la coloreteada? La nota de sociedad, ¿verdad? Número 18. El resurgir en pandemia.
Cuando parecía que los Mier ya eran parte de la nostalgia, en plena pandemia del 2020 se reinventaron con un concierto virtual que sorprendió a todos. Las redes sociales hicieron lo suyo y varios de sus temas viejos se volvieron virales, llegando incluso a aparecer en listas de popularidad en Sudamérica. Lo curioso es que nadie esperaba ese boom. De repente, chavitos que no habían nacido cuando salió la coloreteada estaban compartiendo sus canciones en TikTok y YouTube. Y entre la sorpresa y el morbo, los Mier encontraron un segundo aire. Eso sí, también hubo quien criticó que aprovecharan la pandemia para lucrar con conciertos en línea, pero al final demostraron que sabían adaptarse y que el apellido Mier aún pesaba. Esta noche es muy especial para nosotros, este primer concierto, el primer baile. Y casi llegando a las lágrimas, fue el regreso de los Mier. Número 19. El 40 aniversario con todo y pandemia. En 2021, y a pesar de los estragos del COVID-19, los Mier celebraron su 40 aniversario con una gira que incluyó Estados Unidos y Sudamérica. Muchos pensaban que el grupo ya no tendría fuerza para llenar escenarios, pero la realidad fue otra, los bailes se llenaron y las ventas de boletos sorprendieron hasta a los promotores. La polémica vino porque algunos medios señalaron que no respetaron al 100% los protocolos sanitarios en ciertas presentaciones. Entre fotos de público sin cubrebocas y foros abarrotados, se acusó al grupo de anteponer el negocio a la salud. Aunque nunca se comprobó una irregularidad seria, las críticas les dieron un toque de escándalo que, lejos de perjudicarlos, los volvió tendencia otra vez. Que ha estado lo de la pandemia, surgió unas cosas muy bonitas en las redes sociales por Sudamérica, Centro y Sudamérica, y eso nos abrió puertas también para poder visitar países de Europa. Número 20. El mito del eterno regreso. Si algo define a los Mier es que, cada vez que la gente los da por acabados, ellos encuentran la manera de volver. Ya sea con un disco nuevo, una regrabación de éxitos o una gira de aniversario, siempre logran que se hable de ellos. Este eterno regreso genera morbo porque algunos fans lo ven como resistencia admirable, mientras otros dicen que solo se aferran a un nombre que ya no existe. Entre el amor y la crítica, lo cierto es que los Mier siguen vigentes, aunque sea en parte gracias a la nostalgia y al apellido que nunca dejó de pesar. Número 21. Los romances secretos que nadie confirmó. Aunque los Mier nunca protagonizaron titulares de farándula por sus amores, siempre corrieron rumores en los pasillos gruperos. Se decía que varios de sus temas románticos estaban inspirados en amores prohibidos, historias que nunca pudieron salir a la luz por miedo a arruinar la imagen familiar del grupo. El caso más sonado fue el de una canción que supuestamente hablaba de una relación con una mujer comprometida. Nadie lo confirmó, pero cada vez que el tema sonaba, las miradas picaronas entre músicos y representantes reforzaban la sospecha. Ese aire de misterio se convirtió en un sello, aunque no haya fotos de escándalo ni portadas amarillistas, siempre quedó la intriga de que romances callaron los Mier para no manchar el apellido. Número 22. Las fiestas privadas en giras. Durante sus giras por Estados Unidos y Sudamérica, los Mier no solo llenaban salones de baile, también eran invitados a fiestas privadas donde, según se cuenta, había de todo. Copas, empresarios, políticos y hasta estrellas de televisión se mezclaban en convivios donde la música era solo la excusa. Algunos asistentes han dicho que esas fiestas eran más intensas que los conciertos y que ahí se cerraban contratos, se hacían amistades y se sellaban romances fugaces. Nunca hubo pruebas concretas, pero el mito de esas reuniones exclusivas le dio al grupo una fama de señores serios en público, pero festivos en privado. Y como todo lo que se esconde detrás de puertas cerradas, esos convivios terminaron alimentando más morbo que sus propios discos. Número 23. Las sospechas de playback en conciertos. En los años 90, cuando su fama estaba en lo más alto, algunos críticos comenzaron a lanzar una acusación incómoda, que en ciertos conciertos, los Mier usaban playback para mantener la perfección de sus voces. Aunque nunca se comprobó, la idea de que los príncipes de la música chicana hacían trampa se volvió un rumor persistente. Los fans más fieles lo negaban, pero quienes asistieron a algunos bailes juraban que había momentos en que los labios no coincidían con la música. Ese señalamiento nunca tumbó al grupo, pero sí dejó una mancha en su reputación, un recuerdo incómodo que todavía se menciona en foros de coleccionistas de música grupera.
Número 24. El pleito con el mote de Fresas. Para muchos fans del regional, los Mier nunca fueron auténticos gruperos, sino demasiado refinados. El mote de los Fresas del grupero se volvió insulto y a la vez identidad. Ese apodo los persiguió por años, sobre todo cuando compartían cartel con grupos más rudos como Bronco o Invasores de Nuevo León. Sin embargo, en lugar de negarlo, ellos lo abrazaron con orgullo, preferían ser vistos como elegantes y románticos antes que meterse en pleitos de cantina. El detalle es que, en el mundo del regional, ese contraste los mantuvo en el ojo del huracán, o los amabas por distintos, o los odiabas por no ser como los demás. Sí, desde que grabamos el disco de Te Amo, o sea, y se volvió muy viral allá. Y otros temas que estaban, pero 3 temas en los primeros 20 lugares. ¿Verdad? Número 25. El legado dividido. Hoy, más de 4 décadas después de su inicio, los Mier siguen en los escenarios, pero no son los mismos. Con la muerte de Sergio y Eduardo, y la entrada de los hijos de Héctor, el grupo quedó dividido en la percepción pública. Unos los ven como una dinastía que se reinventa, otros como una marca desgastada que vive del nombre. Esa dualidad mantiene vivo el morbo, cada concierto es visto por algunos como homenaje y por otros como un intento desesperado por no desaparecer. Viva el amor, arriba el amor, si se perdió. Y mientras tanto, su música sigue sonando en bodas, bautizos y TikToks, demostrando que, aunque los integrantes cambien, el apellido Mier seguirá levantando pasiones y sospechas. Y así, entre romances secretos, fiestas privadas, muertes trágicas y éxitos inmortales, los Mier se convirtieron en una leyenda llena de claroscuros. Ahora la pregunta es, ¿para ti siguen siendo los príncipes de la música chicana, o ya solo queda el mito? Déjalo en los comentarios, suscríbete y activa la campanita, porque en las intrigas de Gerberín siempre tenemos un chisme nuevo que contar. Adiós.